Qué privilegio hoy estar nuevamente junto a ustedes a través de esta plataforma de Facebook Live, donde estamos teniendo nuestra reunión virtual y así podemos considerar que Dios nos está ayudando a tener esta comunión, en poder relacionarnos, el poder considerar la palabra. Y hoy tenemos un tema bastante importante que queremos tratar y este tema, el título de esta predicación es "No es afuera, es adentro". Así que vamos y te invito a que puedas abrir tu Biblia o puedas prender tu celular en Marcos 7, versículo 14 al 23. Aquí hay una situación que se fue generando en los tiempos de Jesús y dice así, Marcos 7, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es hoy oportuno poder considerar esta enseñanza de Jesús y esto, para hacer un poco la introducción, surge de una situación que se generó con los fariseos, con los escribas que estaban en el momento allí en medio de la multitud, y allí Jesús, le hacen un planteo a Jesús, cómo comían pan con las manos inmundas, y esto lo vemos en Marcos 7, versículo 2, allí podemos encontrar la situación que se generó primariamente, donde cada uno de estos hombres que estaban en ese lugar estaban mirando. Dice, los cuales, Marcos 7, versículo 2, los cuales viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavada, y los condenaban. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, con falta de entendimiento, porque no supieron reconocer al Mesías, estaba dando una enseñanza con cosas prácticas, con cosas bien resueltas, con situaciones bien claras? Pero bueno, ellos estaban hoy en una situación de ver qué cosas podía decir Jesús para poder acusarlo. Y en una situación menor, los discípulos no se habían lavado las manos para comer el pan. Y esto le produjo una condenación de parte de ellos. Pero en esto que Jesús nos da a entender este pasaje que escribe Marcos, Jesús nos deja establecido de que había algo allí que tenemos que considerar. Primeramente, todos los escribas y los fariseos ellos le daban más autoridad a sus cosas que eran tradicionales, eran su tradición, era su manera de hacer las cosas, porque así lo habían entendido y así lo habían comprendido. El Señor, en cambio, le daba más importancia a todas las escrituras, realmente donde se afirmaba los conocimientos que Él estaba trayendo y que de alguna manera lo estaba revelando. Como fuente de autoridad las tomaba las escrituras, y en cambio ellos, los que venían a hacer problemas, tomaban sus tradiciones. El segundo tema que el Señor quiere tratar, por lo menos, y no es menos importante, que era la verdadera naturaleza de lo que es la contaminación y lo que era la purificación. Y en esto
hay muchas enseñanzas. Es más, el pueblo de Israel venía practicando cosas del lavamiento, de la purificación y esto de consagrar animales para el sacrificio, porque había que sacarle al hombre un peso de su pecado. Y entonces, pero habían consideraciones que eran, como en este caso, no se habían lavado las manos y eso era algo inmundo, era algo sucio. Entonces ellos consideraban que eso era más importante para su salvación. Si ellos practicaban estas cosas, no eran herederos de salvación. Prácticamente estaban delineando una idea que no era la que Dios había establecido. Por eso es que Jesús en el momento le dice: oídme todos y entended. La forma en la que el Señor se dirigió a todos ellos, que introdujo esta enseñanza, era para poder tomar la importancia, la seriedad del tema, para decirle que lo que había de afuera y entraba al hombre no le contaminaba, lo que era el alimento no le iba a contaminar, no le iba a perjudicar su relación con Dios, porque era bien gráfico lo que hizo. Entra a la boca, va al estómago y luego a la letrina, dice. En cambio, en las cosas que salen del hombre, salen del corazón, salen de esa manifestación que hay dentro de la persona y que lo rige hoy a nosotros también. Y también a nosotros nos da una nota de atención todo esto que Jesús plantea en esto de los ritos de lavamiento, en estas cosas que practicaban aún los cristianos, siguen practicando algunos tipos de cosas que creen que haciendo tal cosa le va a dar más productividad a su salvación. Ahora, esta enseñanza que no hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, nos da a entender en esta afirmación del Señor y sacarnos algunas dudas de que estas cosas no son las que nos rigen para salvación, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. Y en esto tenemos que ser muy serios y muy responsables al pensar, porque en estos tiempos que vivía Jesús, Él les dio esta enseñanza, pero luego al pasar el tiempo tuvieron que empezar a tratar nuevamente el tema, porque algunos tomaron como cosa que, claro, las cosas que entran al cuerpo no contaminan. Entonces ellos empezaron a practicar cosas con el cuerpo que luego se vieron afectadas, se vieron en alguna manera trastocadas a la enseñanza, y Pablo, luego de un tiempo, tuvo que tratar con muchos de los israelitas del momento, diciéndole las cosas como eran. Y en esto quiero que vayamos a ver 1 Corintios 6, el versículo 12 al 20. Esto tiene que ver con una enseñanza que sale de un poco la raíz de esto que Jesús había manifestado, que lo que está fuera del hombre que entra no contamina. Entonces ellos tomaron en un libertinaje esta palabra y empezaron a hacer todas estas cosas que relata ahora Pablo. Y dice 1 Corintios 6, 12 al 20, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, un poco en relación a lo que dijo Jesús, que esa comida entra al estómago y va a la letrina. Pero dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Acá es donde Pablo tuvo que salir a remediar, en alguna manera, decirlo así, de una enseñanza que Jesús dejó, diciendo que lo que estaba fuera del cuerpo no contaminaba. Y acá, bueno, esto trastocó y daba las intenciones de que, claro, como estaba fuera del cuerpo, vamos a practicar la fornicación, el adulterio, y todo esto nos llevaba a considerar las cosas en una manera errada. Pero Pablo tuvo que aconsejar, tuvo que decir las cosas como eran. Pero este es un poco la desviación que había en lo que estamos diciendo. No es afuera, es adentro. El asunto es que Jesús necesitaba en ese momento, cuando le hablaba a esa multitud, que quedara bien establecido que muchas de las tradiciones que se veían practicando eran contrarias a lo que realmente podía ser el disfrutar de la salvación, el disfrutar de esta autonomía que comenzaban a tener como pueblo, confiando en Jesús, haciendo la voluntad del Padre manifestada por Jesús, y darle el descanso de esas tradiciones que mucho tiempo las rigió, que mucho tiempo le hicieron ver las cosas de una manera diferente, pensando que si ellos practicaban tales cosas, no iban a poder ser salvos, no iban a poder tener herencia en el cielo. Pero hoy Jesús nos dice, todas estas cosas acontecieron en ese momento, pero en la dificultad que se manifestaba, en las consecuencias que habían, se perdían de muchas cosas. Es por eso que la gracia de Dios que se manifiesta hoy con nosotros nos da cierta libertad. No es producto para libertinaje como hicieron trastocándolo en la enseñanza de Jesús y llevándola a este plano en la cual estábamos manifestando recién, que hablaba Pablo en 1 Corintios. Y en esto necesitamos ser muy categóricos en estas enseñanzas de Jesús. Para poder nosotros encontrar el propósito esencial de esta palabra, necesitamos separar esto que era lo sexual, que se había manifestado como algo errado, que habían enseñado algunos, tomando la enseñanza de Jesús. Ahora, lo que le parecía raro, y se lo manifestó una vez que salió del medio de la multitud Jesús y se metió a la casa, estaban allí los discípulos hablando del tema, seguramente estaban allí con diferencias de opiniones, a ver por qué lo dijo, cuál era la idea de por qué lo dijo, y todas estas cosas. Entonces se le manifiestan a Jesús, le dice, comentanos, a ver, hace una introducción, porque no entendimos la parábola. Explícanos, ¿qué quisiste decir? Y en esta expresión, también vosotros estáis así, sin entendimiento. Y eso, voy a decir Jesús en estas palabras, de los fariseos y de los escribas los puedo esperar, porque ellos están sujetos a sus tradiciones, hay muchas cosas que no entienden. Pero ustedes que han estado conmigo todos estos días, que han estado un par de tiempo conmigo y yo les he enseñado, les he manifestado las cosas, y esto nos pasa hoy actualmente todavía, que hay enseñanzas que pareciera que fueran circular o que no tuvieran una repercusión porque no hay entendimiento. Hay cosas que Dios ha dicho y que nosotros no la estamos disfrutando porque nos faltó ese entendimiento. Y la Biblia nos dice que muchas veces hemos errado por falta del conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser entendido, tiene que ser comprendido. Dice que el conocimiento está, pero como no lo hemos entendido, no lo hemos practicado. Algunos empiezan a hablar en contra y toman ciertos pasajes para hacerlos hablar de acuerdo a lo que quieren ellos decir o justificar de sus vidas. En esto necesitamos nosotros manifestar que la enseñanza que Jesús trajo no era algo que estaba en contra de lo que en el Antiguo Testamento había sucedido. Eran enseñanzas que redoblaban todo lo que aparecía como enseñanza en el Antiguo Testamento, y la verdad era que tenía un cierto sentido esa enseñanza del Señor y no estaba diciendo nada nuevo porque era algo que en alguna manera se manifestaba
en las enseñanzas del Antiguo, pero él venía a cumplirlas y venía a traer nuevos principios que eran espirituales. Porque muchas de las enseñanzas que habían, y que muchos dicen la ley, habían cosas de la ley que son importantes, y lo destacó Jesús en su momento con los 10 mandamientos. Esas leyes son importantes y las dijo de una manera muy simplificada, pero bien organizada, porque los 10 mandamientos lo pudo organizar en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el otro es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Redujo, simplificó, y no quiere decir disolver, no diluyó la enseñanza, sino que la acopió, la pudo apretar para que nosotros se nos fuera más fácil tenerla en consideración. Pero habían otras cosas que sucedían en la ley, en el tiempo de todo este despertar arónico, servicios sacerdotales que estaban teniendo porque salieron de un medio hostil como era Egipto y entraron a otro medio hostil como era el desierto. Venían saliendo de allí, pero habían situaciones que ellos tenían que considerar, y allí aparecen las leyes sanitarias, allí aparecen las leyes relacionales, y hay cosas que eran propias del momento. Hoy estamos atravesando ciertas leyes que son sanitarias, o sea, decretos que se han establecido para no propagar la contaminación del virus, no ser infectados por el virus. Hoy necesitamos hacer una mirada de lo que Jesús quiso enseñar de una manera diferente. Ahora, esa enseñanza tiene que ver con lo que del hombre sale, eso sí contamina. Y allí es donde nosotros podemos visualizar que Dios nos muestra a través de los escritos las cosas que salen de nosotros, y tiene que ver con esto que el pasaje nos dice: del corazón, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y allí, bueno, dice el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón nuestro salen, y esto es lo que contamina al hombre. O sea, todo lo que podemos ingerir como alimento o cosas así no nos hace mal a nuestro espíritu. En todo caso, podrá producirnos algo, porque si comemos algo que está deteriorado, seguramente un malestar estomacal vamos a tener, pero nada más. No afecta a tu espíritu, no afecta a tu moralidad. En cambio, la intención del corazón. Por eso necesitamos ir al Salmo 51:10, donde Jesús allí, David decía algo importante, algo que era necesario considerar, el poder saber que allí había una manifestación de una realidad que tenía que ver con el corazón. A ver si lo puedo encontrar en mis escritos. Se me saltó, como siempre. Toco donde no tengo que tocar. Y dice Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio. Porque a esto evocaba la palabra. Esto es lo que quería decir Jesús. Necesitan ustedes tener un corazón recto, limpio, y algo que nos viene persiguiendo, porque esto hoy puede estar apaciguado, hoy puede estar dentro de nosotros contenido, pero no es algo que lo podamos sacar de todo, porque eso es lo que nos está rigiendo hoy. Por eso que suceden cosas, las intenciones del corazón son las que ponen las trabas por muchos avances que la iglesia tiene que tener. Por las actitudes del corazón es que se llevan a cabo ciertas cosas, y eso produce todo algo que es contrario a la voluntad de Dios, y eso es lo que frena el avanzar del Evangelio. Eso es lo que nos frena a nosotros en los propósitos, porque dejamos aflorar esas cosas, las malas intenciones del corazón. Por eso
David decía, y frente a esta situación que él estaba viviendo, porque había en su corazón un espíritu de seducción hacia esa mujer, y sintió esa necesidad de Betsabé de poseerla. Y ahí, bueno, conocemos toda la historia, pero cuando se dio cuenta de su pecado, él pudo decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No es un estómago limpio, es un corazón limpio, porque el corazón es el que produce las actitudes. El pecado se genera en el corazón. Por eso la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Necesitamos nosotros tener un poco afectado nuestro corazón y decirle: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. En otras ocasiones David decía: mira mi corazón, si hay camino de maldad. Porque hay veces que nuestro corazón nos rige para decir: yo tengo la razón. Pero hay una razón distorsionada, porque es la intención del corazón. Es por eso que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos poner palabra de Dios para que sostenga esa maldad, ese engaño que puede estar en nuestro corazón, porque está. Solamente que no se manifiesta porque incorporamos las cosas que son necesarias. Todas las cosas que se van dando tienen que ver con que estas situaciones van generando cosas que son irreales, porque la intención del corazón nos nubla el entendimiento. Y no vemos la transparencia y la claridad de la palabra que puede actuar en nosotros para el bienestar de todos. Cuando nos dice la palabra: busca la paz y síguela. Mientras dependa de vosotros estar en paz con todo, estén en paz. Pero si hay una actitud del corazón: no, acá me tienen que entender y yo tengo que poner mis razones y acá me van a escuchar. Intención del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque una vez que salió, alguien lo recibió. Claro, hicieron una injusticia con el pobre hombre y se suman a esa intención del corazón. En cambio, la palabra dice: buscad la paz y síganla. Si esto va a generar un conflicto, si esto va a generar un inconveniente, la manera que lo voy a decir, por eso hay maneras y maneras de decir las cosas. Hay maneras de tratar las cosas. No necesitamos entrar a contaminar a la gente. La idea de Dios es que nosotros sepamos saber que las intenciones del corazón son las que producen todas las malas intenciones. Por eso la Biblia nos dice y nos da este entendimiento. Ahora, hay una parte del relato donde dice: esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Esto es parte de la estructura de Marcos. Jesús venía diciendo esta enseñanza, pero al entender lo que estaba diciendo Jesús, estaba diciendo esta parte: esto decía haciendo limpios los alimentos. Esto era algo añadido de Marcos, porque volvemos a destacar la palabra. Marcos había tenido una relación muy estrecha con Pedro, y Pedro tuvo una situación donde ellos pudieron ver una realidad, una situación que vino Pedro a Jope, y allí encontramos en el relato del libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 9 al 16. Allí Pedro tuvo una visión donde declinó 3 veces la invitación del Señor a matar y a comer animales impuros, y la respuesta del Señor fue similar a la de Marcos, expresada allí en el Evangelio: lo que Dios limpió, no llames tú común. Entonces, estaba atravesado por una enseñanza en la cual Jesús en un momento había tenido esta manifestación sobre Pedro en una invitación, y era por algo particular. Tenía que ir a ver a alguien que no era del pueblo de Dios. Y esto era inmundo, entonces le hizo la comparación. Pero la situación es que todos los alimentos que nosotros podamos incorporar, hay cosas que tenemos que tener en consideración y que son propicias de saberlas. Hay cosas que netamente por la parte científica nos hacen saber. Hay mucha gente que dice: ¿se puede comer sangre? Algunos lo comen.
¿eh? Porque bueno, es la costumbre del lugar. Yo recuerdo, papá, cuando llegaba Navidad, el sacrificio de los animalitos que pasaban al asador, pasaban por ese proceso de matarlos y esa sangre la comían de una manera con ciertos ingredientes más, pero era un deleite para ellos. Hay enseñanza en la Biblia que dice que no comamos sangre porque allí estaba la vida. El asunto es que cuando nosotros visualizamos estas cosas y científicamente hay doctores que dicen que en la sangre está toda la contaminación, están las bacterias, están las enfermedades. Entonces, ahí me reservo de dar una opinión, de decir si es bueno o es malo. O sea, yo considero, como lo dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo tengo la libertad de hacerlo, pero tengo que ver si me conviene. Y es juicio de cada uno. El asunto es que hoy necesitamos saber que las intenciones del corazón son las que perjudican nuestras relaciones. Porque puede haber una intención mala, puede haber un acercamiento porque hay un interés de fornicar o de adulterar, o puede haber una intención de acercarme para crear un pleito, o porque tengo envidia, o porque tengo celo. Entonces, no tengo que regirme por esas intenciones del corazón, sino por lo que la palabra me dice. En aquel momento, los hombres del momento de la multitud tenían el entendimiento entenebrecido porque no sabían. Pero la sorpresa de Jesús fue que sus discípulos estaban teniendo un tema como diciendo no lo entendemos. Y Jesús le estableció esa enseñanza por mucho tiempo y se las volvía a repetir y se las volvía a enseñar. Hoy necesitamos, en esto que veníamos tratando de la madurez, necesitamos madurar, hacer una visión interna. ¿Por qué digo lo que digo? ¿O por qué hago lo que hago? O sea, hay gente que dice, no, yo lo hago porque Dios me inspiró, Dios me mandó. Y hay veces que tiene que ver no tanto con que Dios te mandó, sino que hay un egoísmo o hay algo adentro que te quiere hacer sentir que sos supremo. Y esto es la intención del corazón. Cuando yo hoy podría decir como pastor, estoy por arriba de todo, y es una mentira que yo me quiero creer. Yo no estoy por arriba de nadie. Estoy a la misma altura de todos. Soy hijo de Dios y rindo las cuentas ante Dios tal cual la va a rendir vos. El asunto es cuál es la intención de mi corazón. Y eso es lo que hoy necesitamos establecer y tomar el conocimiento de esa enseñanza que Dios nos trae. Sabemos que los alimentos no nos van a hacer mal. Si nosotros los tomamos con acción de gracia, vamos a tener la oportunidad de crecer, vamos a tener la oportunidad de desarrollarnos. Ahora, si yo lo hago desconfiando, y sí, puede pasarme algo. Si yo no oro por los alimentos, me puede pasar algo. Pero es algo normal, algo que se puede dar. Pero lo que no es normal y lo que no se tiene que dar es que aflore nuestra situación de nuestro corazón. Es por eso que debemos decirle al Señor, mira, oh Dios, mi corazón, y mira si hay camino de perversidad. Porque esto es lo que nos detiene, esto es lo que nos paraliza, esto es lo que nos deja dar buen testimonio. Estas situaciones del corazón son las que hacen que tengamos mal testimonio para los de afuera. Hoy nosotros que somos alumbrados por la palabra, necesitamos entregar nuestro corazón. Y es oportuno. Hoy estamos en un tiempo de búsqueda. Hoy estamos en un tiempo de entrega. Por eso decirle al Señor en tu oración, Señor, mira mi corazón. Hoy necesito saber si hay algo que me está sosteniendo, que es la intención de mi corazón y no es tu voluntad, no es tu palabra la que rige en mí. Entonces ahí Dios te va a mostrar, Dios te va a hacer saber todo lo que allí el pasaje dice, toda la lista de los males que se hacen son los que muchas veces nos tienen prendidos y nos hacen actuar de una manera errada. Hoy tomate ese tiempo de decirle al Señor y pasar por el escáner de Dios, que mire tu corazón y pueda ver si hay alguna mala intención, si hay una mala administración de mi corazón y que muchas de mis acciones, que mucho de mi actuar
tiene que ver con esa intención de ese corazón. Así que yo te pido en este momento que hagamos una oración para que Dios complete el trabajo que tiene que hacer con nosotros. Decí conmigo en esta tarde, que Dios esté en control de tu corazón y que te lo haga saber. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú, aún así como lo vivió tus discípulos, la gente que te acompañó, que no tenía el entendimiento suficiente en el momento para interpretar lo que sucedía, Señor, y que muchas veces se apegaban a esas tradiciones, pero hoy, Señor, tú nos haces libre de tradiciones, tú nos haces libre de situaciones que tengan que ver, Señor, con un lavamiento externo. Pero lo que necesitamos lavar es nuestro corazón, es entrar con tu palabra, que es un bálsamo, que tu palabra, Señor mío, es un renuevo a nuestro corazón, que tu palabra nos inspira, Señor, a hacer buenas acciones a través de creerla, esa palabra, y hacer que esa palabra sea algo genuino, sea algo poderoso para aquellos que la reciben. Señor, danos la oportunidad de cambiar todas esas situaciones. Y si hay algo, Señor, avísanos, muéstranos. Confróntanos, porque a veces, Señor, que nuestro egoísmo, Señor, de querer ser nosotros supremos, de querer ser, Señor mío, los que tengan que aplaudir, de querer ser reconocidos, Señor, nos llevamos, Señor, a este momento de levantar un conocimiento de corazón, Señor, y no es tu palabra. Por eso, Dios, ayúdanos en este momento a transitar este tiempo de aprendizaje por medio de tu palabra para condicionar, Señor, todo nuestro corazón a hacer tu voluntad, y para hacer tu voluntad necesitamos albergar tu palabra para que nada del viejo hombre pueda aparecer en nosotros y, Señor, para que siempre seas tú glorificado y sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Así que, hermano, considera este tiempo maravilloso de poder entregar tu corazón y vas a ver cómo cambia tu visión, cómo cambia tu panorama, y vas a tener una amplitud para desarrollar infinidades de cosas que Dios tiene. Pero necesitamos tener ese análisis profundo, personal, para que luego Dios pueda actuar. Dios te bendiga y creemos que es un tiempo favorable para todos nosotros. Así que disfruta este día que te queda todavía parte de esta noche y comenzás una linda semana en bendición, en autoridad de Dios, sobre toda situación que pueda empezar a llegar a tu vida a medida que vayas ejerciendo tu autoridad en Dios, estableciendo el reino del Señor a través de tu vida en esta tierra. Así que Dios te bendiga, nos encontramos una próxima vez cuando estas cámaras se puedan prender y podamos aparecer nuevamente. Bendiciones.